Vamos a platicar en este momento con el diputado Fernando Galindo, Sergio Cisneros. Así es, lo tenemos ya en la línea. Diputado Fernando Galindo, gracias por aceptar nuestra llamada. Señor, ya dimos el escenario a nivel Coahuila, pero a nivel nacional, lo preocupante es, según lo que usted nos comentó antes de iniciar nuestro noticiero, no hay recurso para la vacuna. De entrada le pregunto eso, para la vacuna anti-COVID. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes y con todo el auditorio. Pues sí, hoy al revisar el presupuesto o el paquete económico que entregó el día de ayer la Secretaría de Hacienda, no se identifica un rubro en particular con un crecimiento significativo que nos permita contar ya desde el día de hoy con los recursos suficientes para la compra de la vacuna. Sabemos que la vacuna está en desarrollo, que todavía no está, pero va a ser fundamental que el presupuesto de egresos, que el paquete económico se incluyan los recursos para que la gente tenga la certeza de que el próximo año, cuando ya se tenga la vacuna, el gobierno federal y las entidades federativas van a tener los recursos en tiempo y en forma para que la gente pueda acceder. Entonces es ahí donde desde el grupo parlamentario del PRI hemos venido impulsando una agenda económica en tres ejes fundamentales. La primera es garantizar los recursos para la vacuna y para que los médicos y las enfermeras tengan todo el equipamiento necesario para seguir haciendo frente a esta contingencia. Y como lo hemos dicho, hoy estamos viviendo la crisis económica más fuerte de la historia de nuestro país. Y hoy el paquete económico no se ve un programa y proyectos que permita una reactivación económica de manera rápida. Se están disminuyendo recursos significativos, principalmente en infraestructura carretera, en conservación de carretera, se están disminuyendo los recursos en agua potable, y es ahí donde si no se incluyen estos recursos y si no hay apoyos para las pequeñas y las medianas empresas, la reactivación económica va a ser muy complicada, muy lenta, y la generación de los empleos perdidos también se va a llevar en un proceso muy lento, afectando la economía de las familias mexicanas. Y el tercer rubro que no debemos de descuidar es el tema de seguridad. Y si uno ve hoy el subsidio que estaba etiquetado en años anteriores para los estados, para hacerle frente a este problema que vivimos en todo el país, hoy lo están eliminando. Y es ahí donde nosotros del grupo parlamentario del PRI impulsaremos que se reintegren estos recursos y que se incluyan algunos adicionales para que se pueda hacer frente a estos problemas que vive nuestro país. Diputado, le pregunto, el tema de la pandemia dejó desfondado prácticamente a la iniciativa privada que está viviendo, como usted ya lo dijo, una de las crisis económicas más severas de las últimas décadas. ¿Qué se necesita para reactivar la economía de este país, dado que usted lo acaba de decir, no hay recurso ni para pequeñas, micros y medianas empresas? Yo creo que hay que tomar medidas para mantener la liquidez de las empresas grandes y de las pequeñas y de las medianas. Y hay que establecer estímulos para que haya mayor inversión. Una propuesta del PRI ha sido proponer que las inversiones que realicen las empresas se puedan deducir de manera inmediata. Esto puede estimular la inversión del sector privado, pero va a ser fundamental para la reactivación económica el tema de salud. Si no vamos a tener los recursos necesarios para la vacuna, va a ser muy difícil la reactivación económica. Entonces yo creo que debemos de trabajar en todos los frentes con los que cuenta el Estado mexicano desde el punto de vista de política fiscal y de políticas públicas. Si no mejoramos la calidad del gasto público, si no lo reasignamos a proyectos que tengan multiplicador en la economía, si no tenemos los recursos para la salud y si no le damos facilidades a las pequeñas y medianas empresas para que inviertan, va a ser muy difícil la reactivación económica. Diputado, le pregunto, ¿qué tan factible, tanto margen de maniobra tendrá pues los diputados de la oposición teniendo una aplanadora como es Morena, que prácticamente avasalla en las decisiones de la Cámara de Diputados? ¿Qué tanto margen de maniobra habrá para
rascarle más, jalar más la cobija para los estados. Sí, sin duda, pues son claros los números en la Cámara. Los grupos parlamentarios y los aliados de Morena pues tienen la mayoría para aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos como ellos lo determinen, pero en el grupo parlamentario del PRI vamos a señalar aquellas inconsistencias que estamos encontrando en el paquete económico. Hay que revisarlo con mayor profundidad, apenas tiene 24 horas que lo entregaron, y vamos a hacer las propuestas, vamos a hacer los señalamientos y esperemos que haya la generosidad política para que se puedan hacer las modificaciones desde las comisiones en el Pleno de la Cámara de Diputados, porque el objetivo del PRI es mejorar la economía de las familias mexicanas. Ese es el objetivo, que haya mayor inversión, que haya mejores servicios y sin duda tener los elementos suficientes para atender esta pandemia que estamos sufriendo. Dígame una cosa, diputado, si nos comenta que no habrá recurso para vacuna, que se disminuyó el presupuesto para salud, para seguridad pública, que no habrá recurso para reactivar la pequeña, mediana industria en este país. Bueno, entonces, ¿a dónde va a ir a parar tantos y tantos millones de pesos que conforman el presupuesto de la nación? Pues mira, el presupuesto, dada la caída en los ingresos, está teniendo reducción respecto a lo que se aprobó para este ejercicio fiscal. Y los recursos se están destinando a proyectos prioritarios de esta administración y también a impulsar algunos programas sociales, donde creemos que los programas sociales son fundamentales para apoyar a las familias más desprotegidas. Yo creo que tenemos que dar ahí un fuerte impulso, pero donde hay que hacer un análisis a profundidad es en los proyectos de inversión que no necesariamente tienen la mayor rentabilidad social y económica para el país. Se están destinando muchos recursos para las refinerías, para el Tren del Sureste, que no necesariamente o no está comprobada la rentabilidad la rentabilidad económica y social de esos proyectos. Y es ahí donde nosotros consideramos que invertir en carreteras, en mantener conservación de las carreteras, en invertir en agua potable, en darle apoyo a las pequeñas y medianas empresas, puede ser un uso eficiente de los recursos para mejorar el crecimiento económico del país del próximo año. Si no se hacen esas resignaciones, va a ser muy difícil salir de esta crisis económica. Finalmente, diputado, ¿qué sigue? Ya el secretario de Hacienda entrega el paquete de presupuesto. ¿Entrará a comisiones? ¿Cuándo pudiera haber ya un dictamen para que entre al Pleno de la Cámara? Mira, los tiempos están establecidos en la Constitución. La ley de ingresos tiene que estar aprobada a más tardar el 20 de octubre en la Cámara de Diputados y por el Senado el 31 de octubre. Una vez que se tenga ley de ingresos, la Cámara de Diputados, como facultad exclusiva, tiene que autorizar el presupuesto de egresos a más tardar el 15 de noviembre. Esas son las fechas, es un proceso de varias semanas, es un proceso donde tendremos un diálogo todos los grupos parlamentarios con las autoridades correspondientes, y es ahí el PRI donde va a impulsar las modificaciones que beneficien a las familias mexicanas y que permita a las entidades federativas contar con recursos para atender las problemáticas que vive cada una de sus regiones. Diputado, ya para finalizar, hay un grupo de 10 gobernadores que están impulsando un nuevo pacto federal. ¿Qué tan factible sería que a propósito de la conformación de este presupuesto pudiera empujarse y cristalizarse pues lo que están tratando de empujar estos 10 gobernadores? Pues bien, yo creo que hoy estamos en esta crisis económica, esta crisis de salud nos da la oportunidad de revisar nuestro pacto federal, nuestro pacto fiscal, darle alternativas para que las entidades federativas tengan un mayor margen de maniobra para atender las necesidades de cada una de las entidades federativas. Nuestro pacto fiscal fue firmado entre la Federación y los estados desde 1980, ha venido evolucionando y yo creo que está en un proceso que se tiene que modernizar, darle mayores facultades de ingresos, de gasto a las entidades federativas para que puedan reaccionar de mejor manera cuando se presenten este tipo de problemáticas. Entonces yo creo que
siempre se puede mejorar, hay que analizarlo, y yo creo que esta crisis nos da la oportunidad de tener una revisión profunda de nuestro pacto para fomentar un mejor federalismo en nuestro país. Diputado Fernando Galindo, muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, estoy a sus órdenes y un saludo a todo el auditorio. Buenas noches. Buenas noches.